Carlos Ramos. Gracias por estar con nosotros. México, después de largos procesos, inéditos e históricos procesos, finalmente había creído entraría a una democracia sólida, madura, bien conformada, creíble, una democracia distinta que haría el ejemplo mundial. Y esto ocurrió cuando el sistema se rompe y entra el PRD a dominar la escena política en la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Y luego en el 2000, del 2000 al 2012, con el ingreso del Partido Acción Nacional a la presidencia de la República, del 2012 al 18, el regreso del Partido Revolución Institucional, y ahora del 18 al 24, Morena. Estos cambios habían generado expectativa y aplausos internacionales hacia nuestro país porque teníamos instituciones sólidas, partidos políticos con ideología y sobre todo teníamos un IFE, como usted quiera llamarle, que daba credibilidad al proceso, sobre todo con una credencial de elector que ha servido realmente como un mecanismo de identidad nacional. Varios países, incluyendo Israel y Europa en general, asombrados venían a México a ver cómo le habíamos hecho con estos cambios democráticos, por más aún con esta identificación oficial a través del IFE. Bueno, pues todo esto ha caído porque ahora parece ser que el futuro del país se está negociando a través de mayoriteos y abstencionismo. Y este es un tema para tratar a fondo. Bueno, y como usted sabe, este programa está diseccionado, está dividido en 4 bloques importantes. El primero de ellos, vamos a hablar de las instituciones sólidas, partidos fuertes, congruentes, con ideología, con posición y oposición. ¿Seguiremos con ellos? ¿Podemos creer que estamos de esta manera así? El segundo bloque, el vicio, la tentación de cambiar de partido político, convirtiendo a algunas figuras simplemente en comerciantes de la política. El tercer bloque que habremos de manejar es la compra barata de la sociedad a través de despensas o de programas de asistencia. Unos centavos a cambio de una lealtad. Y el cuarto, evidentemente, es entre el mayoriteo y la abstención. Es el futuro prometido. Vamos, cambiar voto por una consulta callejera, mayoriteo por autismo o diríamos acarreados precisamente por abstención. Son los temas que vamos a tratar y me da mucho gusto, empiezo por las damas, a saludar a dos muy reconocidas diputadas, legisladoras de Acción Nacional, Mariana Gómez del Campo. Mariana, qué gusto, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Carlos? Encantadísima de estar aquí contigo y por supuesto de estar con Pepe y con mi queridísima amiga Ana Lilia. Ana Lilia Herrera, diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional. Ana Lilia, qué gusto, gracias. Muy contenta, muchísimas gracias. Siempre compartir contigo, con Pepe, con Mariana, es un placer. Y bueno, por supuesto, don José Monroy Sorribas, analista político de esos de alta envergadura, combativo, fuerte. Pepe, ¿cómo estás? Carlos, muchas gracias, buenas tardes. Mariana, me da mucho gusto saludarte. Ana Lilia, será un placer compartir esta mesa. Muchas gracias. Vamos a iniciar con el primer bloque, instituciones sólidas y partidos fuertes. Era lo que se veía en México, lo que aspirábamos todos, por lo que votábamos todos. Tenemos un IFE sólido. Cada partido tenía su ideología, tenía su geometría política, había posición y había oposición. Hoy hablamos de traidores a la patria. ¿Qué es un traidor a la patria, licenciado Monroy? Bueno, en una definición muy elemental, para no cometer un error semántico, pues es los actos llevados a cabo contra la independencia, la soberanía o la integridad de la nación con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. Creo que esta primera ficha de nuestra conversación tiene que ver mucho con lo que acabamos de ver con la discusión en la Cámara de Diputados alrededor del asunto de la famosa reforma o la ley eléctrica. Y ahí aparece desde Palacio, pero también rebotado en el Congreso o en la Cámara, esta figura de que quien no vote a favor es traidor a la patria. Y de entrada es una vacilada, es una tomada de pelo y es una ignorancia jurídica, porque no puede calificarse traidor a la patria alguien que tiene una opinión diferente, una visión distinta. La narrativa, Carlos, que observamos todos los días
en Palacio Nacional, y Mariana lo ha dicho particularmente con mucho énfasis, es una narrativa de un país distinto. Y hay quienes vemos un país diferente. Es un país que quiere girar a la izquierda, pero que no hace lo que hacen los países modernos de la izquierda. Los países modernos de la izquierda en Europa, en los Países Bajos, etcétera, ahí sí se grava la propiedad, ahí sí se le paga impuestos, cobran impuestos a los ricos. Ahí sí, en los consejos de administración, la mitad está destinado para trabajadores. De tal manera que el hablar de traición a la patria me parece que es inclusive hasta peligroso, porque ahora sucede que el líder de uno de estos partidos a los que te refieres, pues está convocando prácticamente a un linchamiento colectivo de 200 y pico de legisladores que simplemente dijeron no creemos en el proyecto. Yo lo digo, Mario Delgado. Claro, y entonces, a ver, señor Delgado, el no creer en el proyecto que se plantea me hace a mí traidor a la patria, está usted mal. Pero no solo eso, es muy grave lo que está usted provocando. Salir a la calle para buscar adeptos, para que entonces, ¿qué le va a hacer a los traidores a la patria? Perdón, ¿los va a linchar en la plaza pública? ¿Les va a aplicar la guillotina estilo la Revolución Francesa? No me queda claro, Carlos. A ver, con todo el respeto para las damas que están presentes, porque son diputadas, son legisladoras, ¿tú las ves como traidoras a la patria por protestar, por reclamar, por definir, por hablar y pensar en este país? Particularmente a Mariana y a Ana Lilia, yo les profeso un gran respeto en lo individual, porque conozco su trayectoria pública, porque sé que son guerreras literalmente de la vida pública, porque no tienen nada que esconder, porque salen y dan la cara, porque defienden posiciones en contra inclusive a veces del mayoriteo y de la corriente, y me parece que han asumido una postura de gran dignidad, de decoro y ejemplar, siendo mujeres, han manifestado con un valor que ya quisieran muchos varones tener para decirle a la línea presidencial y a la mayoría de Morena en la Cámara, no coincidimos contigo, queremos otra figura, queremos que los empresarios participen, queremos que esto se abra porque la perspectiva, ya lo sabemos, la perspectiva es que no va a funcionar lo que pretendía Morena que funcionara. Mariana, tu primer apunte. Bueno, primero señalar, por supuesto que no somos traidoras y traidores a la patria, me parece un término muy fuerte, me parece completamente ridículo y fuera de lugar por parte de Morena, pero no nada más por parte de Morena, sino también por parte del presidente de la República, que es el que todas las mañanas está incitando, está provocando. ¿Para qué? Para polarizar. Entonces, yo sí quiero decir, me siento completamente tranquila por haber votado en contra de la reforma eléctrica. ¿Por qué? Porque no estaba yo convencida de votar a favor de una reforma eléctrica regresiva, una reforma eléctrica contaminante, una reforma eléctrica que le hacía daño a los mexicanos y que además ni siquiera garantizaba la posibilidad de que los precios de la luz fuesen a bajar. Esta es una realidad, o sea, porque si el gobierno realmente quisiera eso, ya hubiera hecho un acuerdo entre el presidente de la República y el secretario de Hacienda y los precios hubiesen bajado. Entonces, qué delicado es que estemos polarizando de esta manera, que estén tratando, hace un momento ustedes mencionaban a Mario Delgado, pero también escuchamos al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados decir que debiéramos ser fusilados. No es cosa menor decir que fusiles diputados. Dejen de estarle dando ideas a todos los obsesivos, porque sí hay 2 que 3 obsesivos apoyando a López Obrador, porque sí me parece completamente delicado, fuera de lugar, ponen en riesgo nuestra integridad y por eso me di a la tarea de denunciar penalmente al presidente de la República, a la dirigencia de Morena, ante la Fiscalía General de la República, acudí también ante las Naciones Unidas y haré lo propio ante el Instituto Nacional Electoral y por supuesto ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque está en riesgo nuestra vida, la de nuestros colaboradores, la de la gente cercana, por andar
estos tipos haciendo de las suyas, polarizando y haciendo creer que somos traidores a la patria, cuando pareciera que no han leído en absoluto el Código Penal Federal y ni siquiera comprenden la definición de lo que significa traición a la patria. Oye, Mariana, te has pronunciado por una denuncia en la Fiscalía, una Fiscalía que dirige Gertz Manero, que trae un desorden político y mediático con el señor Julio Scherer. ¿Ahí confías que se dé vista a tu denuncia? A ver, es que no es que, te voy a decir algo, Carlos, al final del día, claro que yo no confío en el señor Gertz Manero, pero confío en las instituciones y sé que ellos están de pasada y yo no puedo dejar de levantar la voz y de presentar las denuncias correspondientes ante las instancias, porque ellos van a hacer lo mismo. Ya amenazó Mario Delgado con presentar 223 denuncias por traidores a la patria. Qué cosa más ridícula, pero nosotros no estamos mancos, y hablo de la alianza, no estamos mancos, no nos vamos a quedar callados, tenemos que hacer lo propio, y yo acudí con compañeros del PRI y del PRD, y lo vamos a hacer cuantas veces sea necesaria, porque tenemos que defendernos, porque los legisladores, de acuerdo al artículo 61 de la Constitución, no podemos, no pueden ellos reconvenirnos, no pueden decir, ay, está mal lo que dijeron los diputados, ya cállense. Pues, ¿qué les pasa? No han leído el 61 constitucional, son unos irrespetuosos, pisotean la Constitución y no nos vamos a dejar, vamos a seguir dando la batalla y vamos a votar en contra de todas las reformas constitucionales que dañen a México. A ver, esto de los tonos y las amenazas se han incrementado consistentemente. Yo recuerdo que el propio Mario Delgado y Félix Salgado Macedonio en las puertas del Instituto Nacional Electoral le dijeron a Lorenzo Córdoba, sabemos dónde vives, y le mostraron un ataúd, un féretro negro. Ana Lilia Herrera, uno de los discursos más contundentes en la defensa de nuestro país, no a favor ni en contra de la reforma, sino en la defensa del país, se vio precisamente el día de la votación. Fuiste muy reconocida por ello, Ana Lilia. Gracias, Carlos. A ver, soy diputada federal reelecta y yo tengo un mandato muy claro de mis vecinos, de mis electores. Ser un contrapeso y ser un dique frente a las ocurrencias. Pero yo quiero decir que quienes somos parte de la Alianza Va por México no solamente quisimos ser un dique contra las ocurrencias, no solamente queremos ser oposición, queremos acreditar que somos una opción política viable, y por eso hicimos una serie de propuestas en torno a la reforma eléctrica que no fueron consideradas por la mayoría, entre otras, dotar de energía eléctrica gratuita a los sectores más vulnerables, y no lo aceptaron. Entonces, para que quede claro. ¿Y por qué un contrapeso y por qué votar en contra? Pues por 4 razones básicamente. La primera, porque es una reforma regresiva, una reforma que dice queremos que toda la energía eléctrica la produzca Comisión Federal de Electricidad y tiene capacidad de producir más, sí, pero si produce más, la única manera que tiene de hacerlo Comisión Federal de Electricidad es a partir del diésel y del combustóleo, es decir, y vamos a tener energía más cara y más sucia. Es una reforma que le hubiera costado a México, como le está costando hoy a México y a los mexicanos, no construir el aeropuerto de Texcoco porque tenía fines expropiatorios. Había que indemnizar a muchas empresas que producen energías limpias. Y tercero, pues era claramente un instrumento de control político. CFE, un político en turno y no un órgano regulador fuerte que buscara y propiciara la sana competencia para que nosotros pudiéramos elegir a quién comprarle energía de calidad y a menor precio. Bueno, pues CFE iba a decidir a quién darle energía y a qué precio. Ya no más faltaba que tuviéramos un retroceso de este tamaño. Pero yo creo que todo este discurso de odio estaba previsto. ¿Cómo sometes al Pleno una iniciativa que no tiene los votos y los consensos necesarios? Después de 7 meses de Parlamento abierto, donde escuchaste especialistas, pero no le cambiaste prácticamente ni una coma. Pues claramente es para tener discurso, para tener una justificación. Cuando no puedes convencer, buscas vencer. Y la verdad, estamos en el 4º año de gobierno, terminando el 4º mes,
de este cuarto año de gobierno y no hemos visto un solo resultado. Una campaña tras otra, pues claramente no les da tiempo de gobernar y yo me siento muy honrada, igual que Mariana, igual que estos 223 diputados y diputadas que votamos a favor de un México con energías limpias, menos costosas y de un verdadero sentido social. Inédito sería ver a 220 y tantos legisladores tras las rejas por una simple apreciación. Y hablábamos de instituciones sólidas. Yo me preguntaría a Pepe Monroy, institución sólida, respeto a lo que dice Mariana Gómez del Campo, pero una está comandada por Gertz Manero y la otra está dirigida por Manuel Bartlett Díaz. Yo recuerdo que la izquierda radical contestataria de este país lo acusó de asesino y lo acusó, entre otras cosas, de haber tirado el sistema. Hoy es el director flamante de esta reforma eléctrica y, por supuesto, de la Comisión Federal de Electricidad. Y pasemos al segundo tema, que esto nos invita, nos avienta a ello Pepe Monroy, el vicio por cambiarse de partidos políticos a conveniencia, por reformas o sin reformas, es decir, políticos que se vuelven mercenarios en este país. Bueno, yo estoy absolutamente convencido que hay una industria electorera, déjenme llamarlo así, hasta peyorativamente, clientelar. Sí, parte de un poco de los vicios del sistema político mexicano, pero agudizados, corregidos y aumentados en esta última administración. La lucha por la democracia en el sistema político mexicano ha sido verdaderamente extraordinaria. Hemos pasado desde el IFE, por el INE, la credencial, el padrón, tener un tribunal, leyes específicas, pero es una lucha de muchos años. En la época de Juárez, cada 25,000 almas había un diputado. Es decir, hemos pasado del sistema bicameral al cameral, etcétera, etcétera. De tal manera que lo que dice Mariana me parece importante. Hay que apostarle a las instituciones y los partidos políticos son organismos de interés público con sus particularidades en México. No, nosotros le damos dinero a los partidos de nuestro dinero para que puedan hacer su trabajo político. Pero lo que sí es cierto es que la democracia participativa, que no la representativa, donde es muy digna la presencia de Mariana y de Ana Lilia, tiene una connotación distinta. El plebiscito, el referéndum, la revocación del mandato, la iniciativa popular, la audiencia pública, el recorrido, el presupuesto participativo, son formas en donde se acerca a la ciudadanía sin la intervención necesariamente de los partidos. Ahora bien, ¿qué es lo que hemos visto, Carlos querido? Hemos visto de qué manera tan ruin, tan mezquina, tan barata, se pueden hacer este chapulineo político en un pragmatismo que raya verdaderamente en el insulto a la ciudadanía. Hay una gran diferencia entre una alianza, en donde se pueden convenir, en una coalición, en donde están demostrando, por cierto, que cuando se toman de la mano en serio, pueden representar un bloque verdaderamente importante. Habría que ver si en una siguiente etapa un gobierno de alianza o de coalición puede tener un programa común, pero lo que sí es verdaderamente patético es ver que partidos como el Verde o como el PT pues son como el bambú, se van para donde quieran. Y ahora que se ha unido en esta alianza el PRI, el PAN y el PRD, bueno, pues demostraron lo que se puede hacer. Yo terminaría este comentario diciéndote, la industria electorera en este país es obvia y evidente, se reparte dinero, hay programas sociales que van encaminados, lo hemos visto, a tener padrones de beneficiados para después cambiarlo por su voto y hacer como que funciona la democracia participativa. Pero este pragmatismo llevado al extremo le da al traste al origen de la institución llamada partido político. Entre los partidos puede haber diferencias, desde luego, y qué bueno que las haya, pero lo que hay que buscar, no solo en los partidos, Carlos, sino en el país, no es lo que nos divide, sino lo que nos une. ¿Qué es aquello que nos amalgama, no aquello que nos fractura? Y entonces me parece, para terminar, que los partidos están llegando a ese extremo de este chapulineo en donde ves personajes de la talla del director de la Comisión Federal, que él fue nada más ni menos el que dijo que se cayó el sistema en la elección del 88, que se cayó y todavía no descubrimos si con doble L o con Y. Con Y. Yo no sé, Ana Lilia Herrera, si estés de acuerdo conmigo, pero 4 acciones provocaron 4 reacciones. ¿Cuáles fueron las acciones? El pretendido juicio a los expresidentes de la República,
esta consulta para la revocación, ratificación, una confusión ahí de términos. La reforma eléctrica y la última acción, pues es ahora este tribunal pretendido a festival para llevarlos ustedes a exhibición pública por traidores a la patria. Estas son las acciones. ¿Cuáles fueron las reacciones? Ojalá y concuerdes conmigo, Ana Lilia, pero la primera es que hubo una gran abstención. No se había visto un movimiento de esta magnitud. La segunda es que todos vimos en domingo el canal del Congreso. La tercera es que se unificó a la oposición, se consolidó, se le dio músculo. Y la última es, la generación de una contrapropaganda que ahora sí nos está mostrando con datos y argumentos a los traidores de la nación, que están del otro lado. Claro, pues mira, lo que vemos es un gobierno que vive en campaña y que no ha podido asumir una sola de sus responsabilidades. Traición a la patria es quitar las estancias infantiles, quitar las escuelas de tiempo completo. ¿Cómo queremos acabar con esta violencia y con esta inseguridad rampantes, con estas desapariciones que nos tienen a las madres con el Jesús en la boca todos los días, de saber si nuestros hijos están bien, de saber si nosotras mismas vamos a estar seguras, cuando el gobierno se dedica a hacer campaña en lugar de hacer su trabajo, cuando se quitaron recursos para capacitar, para evaluar, para pagar mejor a las policías municipales, por ejemplo? Eso es traición a la patria, quitar el seguro popular y poner el INSABI, que quién sabe qué es, porque no tiene un peso de recursos, porque hoy no solamente no tenemos medicamentos para la niñez en tema de COVID, no está el esquema básico de vacunación, y yo les pregunto a todos los que nos hacen favor de estar viendo en este programa, ¿cómo nos vacunaban hace 4 años? Casa por casa, Carlos. Había vacunas en todos los centros de salud. De tu escuela te llamaban y te decían, señora, tenemos estas vacunas, mándeme la cartilla, mándeme la autorización para que se las pongan a su niño. Hoy yo me encuentro en las calles mujeres con niños de 1 año y medio de edad y me dicen, oiga, no he podido ponerle la vacuna de recién nacido. Eso sí es traición a la patria. Mariana Gómez del Campo, ¿coincides? Mira, yo lo que creo es que es una pena que estén cayendo en estos términos el gobierno de México, que nos esté llamando traidores a la patria. Por supuesto coincido en la parte que dice Ana Lilia, al final del día traicionar a la gente es dejarlos sin medicamentos, traicionar a la gente es dejar a los chiquitos sin quimioterapias y que terminen muriendo, traicionar a la gente es dejar a las mujeres sin la posibilidad de tratar su cáncer de mama, traicionar a la gente es desaparecer el seguro popular. 55 millones de mexicanos ya no tienen acceso a seguridad. Aunque ellos digan que existe el INSABI, es un elefante blanco, si tú vas a una plaza pública y le preguntas a la gente, levanten la mano quién tiene INSABI, es impresionante, y Ana Lidia no me va a dejar mentir, cómo no ves manos levantadas. Es un elefante blanco que nadie conoce y que nos está costando miles y miles de millones de pesos. Yo con esto, ¿qué quiero decir? Que el gobierno está tratando de desviar la atención, porque es claro, no tienen el control en el poder legislativo, sí tienen su mayoría simple, pero no la mayoría calificada que requieren para reformas constitucionales. Y el presidente de la República, sabiendo que no tiene la mayoría calificada, no es capaz de sentarse a negociar, a dialogar, a platicar, llámenle como sea. Al contrario, nos agrede todos los días en sus mañaneras, agrede legisladores, agrede a líderes de oposición, agrede a periodistas, agrede a los ambientalistas, agrede a todo aquel que no coincide con él. De verdad no podemos seguir en un país así tan dividido. Por eso hay hartazgo de la ciudadanía y por eso en la revocación de mandato, 1 de cada 2 mexicanos que apoyaban a López Obrador, pues le quitaron el apoyo y eso lo tiene muy enojado, muy, muy enojado. Primero fue el domingo con la revocación de mandato, después fue el siguiente domingo con la bateada que le dimos en el Poder Legislativo, pero no fue nada nuevo. Ellos trataron de extorsionar, y hay que decirlo con todas sus letras, trataron de extorsionar diputados,
trataron de comprarlos, ofrecieron dinero, les ofrecieron posiciones, futurearon con ellos, vas a ser candidato en el año 2024, si nos apoyas en esta reforma constitucional, así se las gastaron. Y lo único que lograron fue un legislador, y porque a su papi lo están haciendo embajador de México en República Dominicana. Por eso yo le digo a la gente de República Dominicana, ojo, ese personaje se vendió. El que pretende hoy ser embajador en República Dominicana y representar a México, se vendió, tal cual. ¿Por qué? Porque los dominicanos lo tienen que saber, y tampoco me sentiría yo bien representada con ese personaje en República Dominicana representando a los mexicanos. Y tenemos que alzar la voz, porque allá no les da miedo López Obrador, como aquí veo a muchos de Morena, panicados, esperando su siguiente hueso, desesperados, y vemos hasta el presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Haciendo lo que sea para caerle bien al inquilino de Palacio, para estar en su mente cuando decida el Mesías la lista de candidatos a gobernadores por los diferentes estados de la República. Ojo con todo esto, yo no quiero convertirme ni en Venezuela, ni en Cuba, ni en Nicaragua. Y después todos estos que hoy están alabándolos se van a arrepentir, porque van a ser los primeros que van a acabar en la cárcel, porque entre ellos se destruyen. Sí destruyen y buscan destruir a la oposición, pero entre ellos son peores porque todos están buscando las mismas posiciones. Y si el Mesías decide que no van a ser ellos, bueno, Carlos, Pepe, Ana Lilia, ¿se imaginan cómo se van a poner las cosas? Oye, dices... Color de hormiga, Dices, Mariana Gómez del Campo, que esto no es nuevo. Me parece a mí que sí, porque hasta donde yo entiendo, históricamente es la primera ocasión que se rebota una iniciativa presidencial. Pero lo grave de todo esto es que estamos todos los mexicanos ante la incertidumbre de que ya sea, fíjense, por una amenaza fiscal, por una presión política o una seducción económica, que 20 cambien de posición y con esto logren mayoría calificada y entonces nos impongan lo que les venga en gana. No, pero sí, ojo, sí, Carlos, yo no decía que fuera, no, yo sé que es la primera vez que le batean a un presidente una reforma constitucional, porque los presidentes del pasado se sentaban a dialogar, se sentaban a acordar. Por eso no son reformas perfectas, pero todo lo logrado en el año 2013, 2014, pues Ana Lilia y yo fuimos senadoras de la República, nos sentábamos, platicábamos, discutíamos, había parlamento abierto, debatíamos, esto sí está bien, esto no, o sea, y ahorita no se hizo nada, y estos cuates, o sea, Morena y sus aliados, no le cambian ni un punto ni una coma, porque no vaya a ser que el inquilino de Palacio se pare de pestañas y se enoje y los borre de la lista, porque así le hace, los elimina de la lista. O te nombran embajador. Vamos a una pausa. Yo quisiera cerrar estos dos primeros capítulos con una aseveración, una reflexión que dio el maestro Alfonso Zárate, a quien le mando un gran saludo, que dijo: discrepancia política no significa traición. Esto es A Fondo, volvemos. Bueno, cuesta trabajo decirlo, pero si al principio de este programa afirmé de que ahora cuesta trabajo pues asimilar que la democracia se vive a través de la abstención, de acarreos, de autistas, de mayoriteos, etcétera, pues peor aún cuando se compran conciencias o políticas o sociales, pues a través de unas cuantas monedas. Poco se había visto esto, y de manera tan cínica como llenar postes, puentes, pasos peatonales, camiones, taxis con propaganda, cuando la propia autoridad electoral había dicho que esto no era válido. Dijeron, sí, ¿y qué? Y como contestó el secretario de Gobernación, pues si así soy, pues ¿qué le hacemos? Compra barata, Pepe, a ese nivel estamos llegando. Va a ser una sociedad entre el mayoriteo, la abstención, y en medio quien cambia su conciencia, pues ya ni siquiera por una gorra y una toronja, sino por unos cuantos centavos, un tinaco. Mira, antes de comentar sobre el punto, déjame retomar algo que dijo Ana Lilia, fundamental. Cuando funcionaba la semana de vacunación, en una semana se vacunaban a 11 millones.
de niños y adolescentes. 11 millones. La estructura completa del Estado mexicano en materia de salud se disponía y lograba 11 millones en una semana. Dato al calce. Segunda, es verdaderamente patético que lo que nos esté invitando al debate sea justamente discutir estos temas cuando deberíamos de subirle el nivel, cuando de lo que deberíamos de estar hablando es cómo migramos de un sistema exacerbadamente presidencialista a un sistema parlamentarista. ¿Cómo le hacemos para que las plurinominalidades que otrora funcionaron ahora sean revisadas? Para que el Senado de la República se empareje y no tenga plurinominalidades al Senado. Es un insulto al pacto federal. Por eso habría que revisar cuáles son los formatos que queremos y qué tipo de país queremos. Pero quienes son los tomadores de decisiones en este momento, Carlos querido, pues tienen los instrumentos del Estado. Y entonces tienen a la UIF, en donde ha dicho el titular, pues que va a chequear algunos. ¿En qué los va a checar? ¿Qué tiene que ver una con otra? Y lo que tú dijiste hace un rato, también la persona polémica y controversial del señor fiscal, pues te le da dos herramientas poderosísimas. O te busco por tus cuentas o te busco por otras cosas. Y entonces es posible que caigas en uno de estos terrenos pantanosos. Oye, Pepe, perdón, vuelvo a atropellarme con las ideas, porque si hablábamos de la fortaleza de una institución como la Fiscalía a través de Hertz Manero o de CFE a través de Manuel Bartlett, ahora me inquieta cuando hablas de la Unidad de Inteligencia Fiscal, cuando vemos un Santiago Nieto que no nos ha acabado de explicar su bodorrio en Guatemala, pero llega un hombre que ha comerciado con la política en la izquierda como es Pablo Gómez. Entonces, ¿en esas instituciones es donde tenemos que confiar o por eso la gente prefiere programas asistencialistas y ya y muere? Ahí es a donde yo quiero llegar. A mí me parece que el debate, en términos generales, en la parte de los legisladores, en la parte del sistema judicial, donde hemos visto que la aritmética legislativa y la aritmética judicial dejan mucho que dejar con la aritmética de a de veras, porque no puede ser que 8 contra 7 más 11 y le quitas 2 y me pegas 4. O que la Unidad de Inteligencia Financiera hoy sea dirigida por Pablo Gómez, que tiene otras virtudes y otras cualidades, pero que yo sepa que lo fuerte de él es eso, no. Pero ahora bien, la gran pregunta es, ¿se va a seguir regalando dinero? ¿Eso es lo que queremos? ¿Un país de pobres? ¿Un país de gente mediocre? ¿Un país de gente que no emprende? ¿Un país de gente que no tiene la capacidad de innovación? ¿Un país que no voltea a ver al mundo? Porque entonces hay 30 y tantos programas de asistencia social con el padrón de beneficiarios que acaban de referir tanto Ana Lilia como Mariana. Y entonces se vuelve esta industria del acarreo en donde yo te compro a la parte del discapacitado, a la parte de la tercera edad, a la mamá de no sé qué cosa, al niño que no hace no sé cuánto. Y cuando te das cuenta, en lugar de que tengamos el formato de discusión de un país que pueda ver al mundo, ver a la modernidad, estamos viendo ejemplos como estos que están en la pantalla, despensas por votos, ¿no? De alguna manera pagan por esto. Ahora, yo termino. Cuando el jefe del Estado mexicano confiesa pues, que conoce 2 aeropuertos del mundo, cuando yo nunca he visto al jefe del Estado mexicano con un dispositivo electrónico porque usa gráficas como hace 50 años y además a veces mal puestas, mal leídas y mal interpretadas, me queda claro que la visión es la visión de una izquierda de hace 50 años que demostró su inoperancia. Por favor, demostró que no funcionaba. El modelo que funciona es, por un lado, el Estado controlando áreas estratégicas y la participación de innovación, de emprendeduría del sector privado al que hay que darle facilidades. No todos los empresarios son rateros, por favor, como no todos los políticos. Pero esto que vivimos, Carlos, ha provocado una fábrica de pobres que nada más levantan la mano y por eso es la industria electorera a la que yo me refería y van a votar el día que les dicen. Me vuelves a meter en conflicto porque vamos a hablar otra vez de instituciones y compra de votos y despensas y demás, pero ¿a qué institución para emprendedores y para la educación te refieres? ¿A la Secretaría de Educación Pública en donde pues está Delfina Gómez acusada presuntamente de ser delincuente electoral? ¿A esa institución te refieres también? Sigo en el conflicto en ese sentido. Mariana. A ver, bueno, yo creo que ninguno de los que estamos aquí queremos un país de pobres. Lo que queremos es inversión, queremos riqueza, queremos
sacar a la gente adelante, queremos educación, o sea, estamos en busca de puras cosas positivas, pero a la hora de ver todo lo que hace este gobierno, desaparecer el Instituto del Emprendedor, desaparecer los programas que beneficiaban a las mujeres, desaparecer los programas también que ayudaban a todas aquellas mujeres que sufren o son víctimas de violencia, y hoy tienes un problema terrible en el país de 11 feminicidios al día, y ves a los gobernadores y ves a mucha gente desesperada en los estados, y yo al presidente de la República lo veo muy tranquilo, como si no estuviese pasando nada, como si en México no hubiese 120,000 homicidios en lo que va de este gobierno. Insisto, como si no estuviesen desapareciendo miles de mujeres al mes. Es increíble lo que está pasando en Nuevo León, multiplíquenlo por lo que pasa ya en diferentes estados de la República. Hay cero empatía en nada. Tenemos, por ejemplo, a mí en el caso de la Ciudad de México, estamos a nada de cumplir un año de la tragedia en la línea 12 del metro. Es correcto. Y quiero decirles, ahí murieron 27 personas, y al día de hoy, un año ha pasado, y hay 0 detenidos, 0 personas en la cárcel y total impunidad. Y ese es el reflejo de lo que está pasando en el país entero. Entonces, si nosotros aspiramos a no tener un país con pobres, a que haya educación y muchas otras cosas más, pues vamos por muy mal camino con López Obrador y su equipo. Tiene, además de ser él muy mal presidente, porque yo digo, en Morena son malos perdedores, son malos ganadores, son malos para gobernar. O sea, ¿para qué son buenos? Son buenos para ayudar a los cuates y generar cadenas de corrupción, porque este es el gobierno más corrupto de la historia, aunque les duela, y yo sé que les duele, pero es el gobierno que tiene la Casa Gris, es el gobierno que tiene a doña Delfina, que le quitaba dinero a sus trabajadores, que tiene denuncias presentadas ante diferentes instancias, y hoy es increíble, pero Delfina, su secretaria de Educación, que es patética por decirlo menos, tiene toda la cancha y el aplauso del presidente de la República y la venia para poder ser la candidata al gobierno del Estado de México. Entonces ahí es cuando dice uno, ¿en qué mundo estamos? ¿Cómo podemos permitir que siga al frente de la Secretaría de Educación una señora que no tiene ni idea del tema y que además es una corrupta comprobada? Pero esto sí, como trae el aval y el respaldo del presidente de la República, pues nadie dice ni pío dentro del gabinete y del mismo Morena, como tiene el aval del presidente, insisto. No puede ser en lo que nos hemos convertido. Tenemos por eso, y es tan importante la denuncia, tenemos que alzar la voz. No pueden seguir estos personajes manejando al país como les da la gana, y el presupuesto de los mexicanos, que además es de los impuestos de la gente que hoy nos está viendo y escuchando. No es dinero de ellos, por eso despilfarran y tiran el dinero como quieren y hacen lo que quieren, porque no es su dinero, no lo cuidan. Ana Lilia, tú eres muy sensible con estos temas y lo has demostrado a través de tus discursos, tus arengas públicas, pero, a ver, en una fotografía real vemos que a los pobres, a las clases marginadas, es a quien más les ha afectado las políticas del actual gobierno. Le hacen salud, le hacen seguridad, le hacen economía o en educación. Y sin embargo, a través de una dádiva logran convencer para que la popularidad del presidente crezca. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuál es el fenómeno psicosocial para entender esto? Yo creo que lo que tienen es una bocina muy grande todas las mañanas, y eso no corresponde a la realidad. O sea, por más que griten sus consignas, por más que lancen discursos de odio, lo que no pueden cambiar es la realidad, y era en lo que la gente tenía esperanza. Déjame platicarles un poco en el tema de la juventud y de la educación. La reforma constitucional de 2019 en materia educativa tenía en el centro de las intenciones políticas de Morena y su gobierno a la juventud mexicana. ¿Por qué? Porque 1 de cada 3 electores tiene menos de 30 años. ¿Por qué?
porque 1 de cada 2 votos que tuvo el actual gobierno provino de una persona menor de 30 años. Lamentablemente, lo único que tienen para ofrecer son discursos, buenas intenciones, pero insisto, estamos en el 4º año de gobierno. ¿Qué dejaron asentado en esta reforma? Que la educación superior iba a ser gratuita y obligatoria. Bueno, fue 2019, 2020, 2021, 2022. No han incrementado un peso a las instituciones de educación superior de calidad. Me refiero a la UNAM, a los tecnológicos, a muchísimas universidades públicas, estatales, por ejemplo, autónomas. No les han incrementado recursos. ¿Cómo no va a haber rechazados? ¿A qué sí le han puesto dinero? A las universidades Patito, a las universidades Benito Juárez, que no tienen planteles, talleres, laboratorios, que muchos de sus planes y programas de estudio ni siquiera tienen validez oficial. Eso se llama crueldad, Carlos, Pepe, Mariana. Se llama crueldad porque les estás ofertando universidades Patito a los jóvenes más pobres de este país. Y aunque afuera diga universidad, el papelito con el que salen no les permite ni continuar sus estudios ni ser competitivos para tener un empleo o para emprender un negocio. Quitaron, como ya bien dijo Mariana, el Instituto Nacional del Emprendedor en tiempos de pandemia, en tiempos cuando más se necesita en este país poder salir adelante con ingresos y con una manera honrada de llevar recursos a la familia. Entonces, claramente, esta administración está pensando en la próxima elección y desde luego que no piensa invertir en la próxima generación. Eso sí, los jóvenes al SAT, cumples 18 años y te vas al SAT, no importa que no puedas encontrar empleo, no importa que no encuentres un espacio en la universidad. Pues yo creo que con un mínimo, repito, con un mínimo de información, no debíamos de haber creído que seríamos daneses en materia de salud. Digo, para empezar, ¿no? Ni que tendríamos el mejor aeropuerto del mundo cuando vemos las grandes construcciones en Shanghái, en Qatar, en Estambul, unos aeropuertos, bueno, este es el primer aeropuerto en el mundo, siendo internacional, que no tiene banca, o sea, no tiene sucursales bancarios, no tiene cajeros automáticos, no tiene casas de cambio, digo, para empezar, porque hay quien va a los restaurantes y tampoco los hay, o hay quien va al baño y ni siquiera agua se surte. Cuarto tema para cerrar, Pepe Monroy Sorribas. Entonces, ¿cuál es el futuro de este país? ¿Nos vamos a mover entre la abstención y el mayoriteo, entre los acarreados y cómo va a estar el asunto? ¿Ya el voto ya no va a valer? ¿Todo va a ser consultas callejeras, anónimas en la calle de levantadedos? Mira, yo creo que es muy preocupante, Carlos, Ana Lilia y Mariana, la pregunta de Carlos, porque en mucho define parte del rostro del gobierno, pero del país que podríamos querer. No puede ser la democracia participativa, no me vayan a confundir, quiero ser muy claro, o pretendo no confundir, llamadas a misa todos los domingos. No se puede. A ver, plebiscito, referéndum, lo que hemos dicho. No se puede que la revocación del mandato la convoque el gobierno. No se puede, es al revés, la convoca la ciudadanía. En ese contexto no se puede en la plaza pública y a dedo alzado escoger a los consejeros del INE o a los magistrados del Tribunal Electoral. No, hay una carrera al respecto. Hay toda una vocación con escalafón y expertos en la materia. De tal manera que lo que puede parecer, Carlos, es que el periodo que falta, ojo, ahí vienen ya las 6 elecciones de 6 entidades federativas. Habrá que ver cómo se termina de recomponer y el año que entra, 2 que cierran el paquete, Coahuila y Estado de México. En ese trayecto se va a discutir seguramente algo de la ley electoral, se va a discutir el tema de la Guardia Nacional y se va a discutir efectivamente pues, mecanismos para poder renovar. A mí me parece muy peligroso estos llamados tan frecuentes porque además reflejan precisamente el cansancio y el hartazgo de la ciudadanía. Y lo peor, no es a mano alzada en la plaza pública. Así cerraron una empresa importantísima en la Baja California porque algunas personas dijeron que había un problema y las consecuencias fueron brutales. La mano alzada es para otra cosa. La mano alzada en la plaza pública es para otros objetivos, pero no puede ser para tomar decisiones de gobierno. No puede ser, Carlos. Y yo te diría, así como apostilla, yo te diría que lo que escuchamos en la mañana es la narrativa de un país
que no es el mismo país del mediodía, ni el mismo país de la tarde, ni el mismo país de la noche. ¿De qué país habla el presidente? No lo sé, pero también me mortifica, me preocupa, me aflige y me indigna que el presidente le dedique 20 minutos de estar pegándole a los periodistas y que le dedique 30 segundos al caso de la señorita de Nuevo León, que ahora es patético y dramático, y que diga, por cierto, no es tema de nosotros, pero ya hay un comando que va a ir a coordinar. Me pregunto, ¿de qué sirve el estilo de gobernar de que a las 6 de la mañana se reúne el gabinete de seguridad y que el presidente esté enterado de todo cuando este mes el promedio de asesinatos violentos rebasa 90 personas diarias? Amén de que ustedes me corrijan, yo siento que dos mandatarios en ejercicio han sacudido al sistema político mexicano. Uno de ellos cuando Fidel Castro nos anticipa el come si te vas y se sacudió el terreno político de nuestro país. Y ahora el señor Trump diciéndole a nuestro gobierno, además de sumiso, doblegado y mentiroso. Terrible. Y terrible. Y son dos fragmentos en la mañanera para entrar a otro tema, porque ese no vale la pena. Mariana, vamos a escuchar tu apunte en este sentido. ¿Qué pasa con la democracia nacional? ¿Hacia dónde vamos? Porque ahora quieren desaparecer hasta el INE. Me parece también que lo fortalecieron con esto de la reforma eléctrica. Mira, yo te soy honesto, Mariana, yo no sé a qué presión sale el gas en las plataformas marinas, Sí. ni tampoco sé cuál es la capacidad eléctrica de un transformador en un poste afuera de mi casa. No lo sé, pero al gobierno le conviene preguntarme como a las Adelitas para que levante el dedo y diga, sí, señor presidente, por ahí es el camino. ¿Ese es lo que buscamos para el país, Mariana? Bueno, yo creo que aquí lo más importante es decirle a la gente que nosotros como oposición, este bloque PAN, PRI, PRD, estamos muy tranquilos porque la gente nos eligió para votar en contra de cualquier reforma constitucional destructiva para México. Y hoy decidimos votar en contra de esta primera reforma constitucional, insisto, reforma retrógrada, que no le apuesta a las energías limpias, que no le apuesta a que el recibo de la luz le llegue más barato a las jefas de familia y a las familias mexicanas. Y ahora vienen otras dos reformas, la más polémica, la del Instituto Nacional Electoral. El presidente de la República está muy enojado con el INE porque no logró apoderarse del INE, porque tiene en Lorenzo Córdoba, en Ciro Murayama y en muchos otros consejeros, pues un dique de contención, porque ellos están defendiendo a su institución, ojo, ellos están defendiendo al Instituto Nacional Electoral, institución democrática que costó décadas construir, no es cosa menor. Al presidente de la República le cuesta trabajo asimilarlo. Tenemos hoy instituciones democráticas, insisto, costaron décadas. Hoy ahí está. Es una locura que pretenda que se elijan a los consejeros del INE. Como no logró apoderarse del INE, ahora está pensando que los elige el pueblo y está tratando de ser de lo más demagogo para que la gente salga y diga sí puede ser. Es completamente ridículo. Además, Oye, sabe el presidente perfectamente. Sí. Si a los consejeros los elegimos por votación los ciudadanos, ¿quién va a ser el árbitro? Digo, nomás como pregunta. No. ¿Quién va? No, es que a lo mejor el árbitro pretende ser el presidente de la República. No, bueno. Entonces, ¿en qué nos vamos a convertir, Carlos? Por eso es tan delicado el tema que se estará discutiendo en el Senado de la República, y sabe perfectamente que no va a pasar su reforma electoral. No va a pasar, pero lo que quiere es tener a los diputados y a los senadores de oposición, a este gran bloque de oposición, porque hoy sí demostramos por qué fue útil esta alianza cuando decidimos aliarnos en lo legislativo, porque no permitimos que se quedaran con la mayoría calificada, no permitimos que hoy puedan y tengan la facilidad de modificar la Constitución a su antojo. Y esto es lo que más le molesta al presidente. Al presidente no le gusta perder, por eso está enojado, por eso está impulsando esta campaña de linchamiento, y en esta campaña de linchamiento ya verán que va a incluir a los senadores
de la República y va a hacer su campaña de aquí al 24 y va a poner de pretexto que no lo dejamos trabajar, que somos tremendos, que somos de lo peor, cuando en democracia tienes que comprender que hay representación del pueblo en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, y defendemos diferentes causas, y esto es lo que nos hace ricos como nación. Imagínate que todos pensáramos igual. ¿A poco cree el presidente que la patria es él? Pues desde aquí le decimos que él no es la patria, él está de pasada, él es un presidente que está de pasada. Ya decía Ana Lilia, ya tienen más de 4 años. ¿Qué han hecho en 4 años? Y esto lo digo yo, destruir instituciones, destruir programas que servían, decir que en todas partes había corrupción y no han demostrado un solo caso de corrupción. A los que hemos cascado con las manos en la masa es a ellos, al círculo cercano del presidente, siendo corruptos, peleándose entre ellos para ver quién es el más corrupto, quién hizo qué. Y hoy no hay nadie en la cárcel. Esa es la realidad. Entonces tenemos que estar aquí, esta gran alianza, firmes, porque queremos un México en paz, queremos un México de justicia, un México en el que quepan todos, un México en el que el presidente o presidenta de la República que venga no polarice, un México en donde se reduzca la pobreza, un México también en donde se le vuelva a dar importancia a la gente del campo, un México en el que las mujeres nos sintamos seguras de salir a la calle y que vamos a regresar con bien a casa, que no nos van a matar, que no nos van a violar, que no vamos a acabar en una cisterna. No puede ser que nos estemos convirtiendo en esto y que nos estemos además acostumbrando, no normalicemos la violencia. Claro. No es normal la violencia. Tenemos 2 minutos para cerrar el programa, déjanos apreciar la última reflexión de Ana Lilia Herrera y espero no cometer un error histórico, una arbitrariedad periodística, pero yo recuerdo que el propio Pepe Woldenberg y el mismo Lorenzo Córdoba llegaron a la posición que tienen dentro del INE, apoyados fundamentalmente por la izquierda y por el PRD. De eso se felicitaba Andrés Manuel López Obrador tiempos pasados. Ana Lilia, 2 minutos, cerramos contigo, por favor. Bueno, no puedo más que coincidir con Mariana. La patria somos todos. Hace mucho que México no cabe bajo el manto de un solo partido político y muchísimo menos bajo la visión de una sola persona. Me resulta curioso que Morena, en medio de su soberbia, siga en campaña y no está escuchando a la gente. La gente lo que quiere es que regrese lo bueno. Y lo bueno en este país son instituciones que perduran mucho más allá de las personas, que perduran mucho más allá de la mezquindad de decir, te doy esto, te doy un apoyo del tipo que quieras, pero te quito el seguro popular. Qué bueno que hay programas sociales, pero lamentablemente hoy, por ejemplo, nuestros adultos mayores, ese apoyo lo usaban antes para complementar el gasto en el hogar. Ahora no saben si usarlo para comer o usarlo para comprar sus medicamentos, porque en los centros de salud no hay insulina, porque en los centros de salud no hay tratamientos para cáncer, no hay nada. Entonces, yo diría, no va a pasar las reformas que vienen, nosotros vamos a mantenernos unidos y congruentes, porque es muy curioso que cruzaron el puente, llegaron a la presidencia y ahora quieren dinamitar ese puente. Yo defiendo al INE. Oye, lejos de llegar a la residencia, llegaron a Palacio, ¿no? Que es distinto una residencia a un palacio. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa para despedir el programa. Volvemos.